recta final. Estamos en la recta final. Ya, recapitulando de lo que hemos aprendido hasta aquí. Pero no me gusta los dos. Por lo que debiesen haber aprendido hasta aquí. Yo creo que esa es la frase completa. Es, primero, por fórmula contable, ¿cierto? Nosotros sabemos que los activos son igual a la deuda más el equity, ¿cierto? Pues si no, si esa ecuación no fuera correcta, entonces la verdad no podríamos hacer ningún tipo de balance. ¿Sí? ¿Hola? Sabemos que además el valor de una empresa es igual a los activos. ¿Sí? ¿Estamos? Siempre la dije, bro. La voz que yo sacaba del grupo, pero. Ya. Esto es mosca. Además, ya empezamos, ¿no? Señores, creo que se tuvieron suficiente tiempo, ¿no? Además sabemos que el valor de una empresa es igual a lo que genera, que es el EBIT, dividido en el WACC, que es el costo que que se genera al hacer funcionar toda esta máquina de esta empresa. WACC o que es lo mismo CPPC, que es el costo promedio ponderado del capital. ¿Sí? Ok, entonces, el valor de la compañía es igual a lo que se genera dividido por lo que me cuesta generarlo. La tasa. Por una tasa. Además sé que el valor de una compañía es igual a los activos. Y por regla contable sé que los activos son igual a la deuda más el equity. ¿Sí? Esos conceptos tienen que estar sin ninguna duda. ¿Ya? Ahora, para calcular el WACC, para acá, para calcular el WACC, nosotros sabemos que tengo que ponderar lo que me cuesta esta parte El costo de la deuda. por lo que me cuesta el equity. Entonces lo que voy a hacer es decir que mi costo promedio ponderado es igual al equity, costo de la deuda, ¿cierto? Multiplicado por la deuda y por los activos, ¿sí? eso. Ah, yo lo tengo distinto ya. ¿Ok? Con el equity partido por los activos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es sin impuestos. Eso efectivamente En un mundo es sin impuestos. sin impuestos. En un mundo sin impuestos. Y como nosotros sabemos que lo que genera una empresa que está acá, es decir, la maquinaria, los trabajadores, se generan igual con o sin deuda, ¿cierto? Esta parte es fija, no se modifica. El valor de la compañía, sabemos que, según Modular y Miller, en un mundo sin impuestos, el valor de una compañía sin palanca es igual a una apalancada. Por lo tanto, si el valor de la compañía es igual, el EBIT es igual, Nuestro WACC también. el WACC También. obligatoriamente tiene que ser igual, ¿cierto? Y nosotros hicimos un ejercicio donde
determinamos que el WACC era idéntico en un mundo sin impuestos. Y por lo tanto, si el WACC es igual, el valor de una compañía también. Pero aparecen los impuestos. Y cambia todo. ¿Por qué? ¿Por qué cambia todo la palabra impuestos en esto? Porque hay que pagar. Porque hay Hay que que... pagar. ¿Por qué? Hay que pagar los impuestos, po. Porque según la cantidad de deuda que tengamos, se nos descuenta un impuesto. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se llama? El escudo fiscal. El escudo Ok. fiscal. Porque aparece algo que se llama escudo fiscal. ¿Y qué significa este escudo fiscal? Que a mayor deuda que va teniendo una compañía, ¿cierto? Tengo que pagar impuestos a quien le debo esa deuda, ¿cierto? Esa deuda se puede rebajar de la base imponible de la compañía y por lo tanto genera un ahorro en impuestos. ¿Sí? Es decir, yo pago menos al fisco por solamente tener deuda. Y por lo tanto, Moinani Miller, en este sentido, cambia su preposición y dice que una empresa apalancada es mayor en su valor que una empresa Sin pagar. ¿cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Tenemos nuevos estudiantes. No se asusten. Ah, yo dije, ¿qué? Bienvenida. No pasa nada. Buenas tardes. Ya, recapitulando, nuevamente. Balance de una compañía o de un proyecto, acá, ¿cierto? Tengo los activos por este lado, deuda, patrimonio, ¿sí? Perfecto. Por ecuación contable, activos es igual a deuda más equity, ¿sí? Ahí no hay problema. El valor de una compañía es igual al valor de sus activos, ¿sí? Nos pasamos para acá. El valor de una compañía en un mundo sin impuestos Igual a su edad. es igual a lo que se genera en ese año dividido por lo que me cuesta generarlo, es decir, por algo que se llama WACC, costo promedio ponderado del capital. Y eso quiere decir que para calcular el WACC yo necesito el costo de la deuda, el peso que tiene la deuda dentro de todo este rectángulo, ¿sí? Sí. Que básicamente es lo mismo que el activo, por eso está acá el activo, más lo que me cuesta el equity, es decir, lo que me cuesta financiar a los accionistas de esta empresa, partido por, o multiplicado por la relación entre el patrimonio y los activos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me cuesta hacer funcionar una empresa o un proyecto. ¿Sí? En un mundo sin impuestos, como no existe escudo fiscal, ¿cierto? Y como el EBIT con o sin deuda es el mismo, y la empresa con o sin deuda vale lo mismo, por lo tanto el WACC tiene que ser igual. Hasta aquí no tengo ninguna duda. Ok. Aparecen los impuestos. Pero aquí cambia el panorama porque Molinari Miller señala que una empresa con deuda es mayor en su valor que una empresa sin deuda. ¿Sí? Básicamente porque como tengo que pagar intereses, esos intereses los puedo rebajar de mi base imponible y pago menos intereses al fisco. Pago menos dinero al fisco, por lo tanto hay menos salida de dinero de mi compañía hacia donde menos quiero que salga mi dinero. Es decir, nadie quiere pagar impuestos.
Legalmente. Entonces, este caballero señaló que el valor de una empresa con palanca o con leverage va a ser igual al valor de una empresa sin palanca más este escudo fiscal. Pero no solo un escudo fiscal, sino que La deuda. el valor presente de este escudo fiscal, es decir, todo el dinero que yo me voy a ahorrar de aquí hacia adelante, lo tengo que traer a valor presente. Lo de con los monos. ¿Cómo calculamos el valor presente del escudo fiscal? Deuda por tasa de impuestos. Ok, nosotros vamos a hacer un supuesto acá de que la empresa va a mantener su deuda hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular los intereses que tiene que pagar la empresa. Para calcular los intereses que tiene que pagar una empresa, ¿cómo lo hacemos? Con el monto de la deuda, ¿sí? Por, lo vamos a llamar solamente deuda, por la tasa de interés que me están prestando el dinero, ¿cierto? Por ¿Por la tasa de impuestos? la tasa de impuestos. Y como es una perpetuidad, y nosotros sabemos que traer a valor presente una perpetuidad, la tenemos que traer a una tasa descontada, ¿cierto? Única. Esa tasa descontada es la misma tasa de interés. Y ahí se va la tasa de interés. Perfecto, eliminamos las ¿Esa es la tasa de interés del préstamo? Se queda la deuda por Las 12. una PC. Tenéis que ir a remediar. Tienes que ir al remediar. Más claro, pues queda como la deuda por tasa de impuestos. Por tanto, pero el la escudo prueba- fiscal va a ser igual a Deuda deuda por por tasa impuestos. tasa de interés. Bueno. Por tanto, todas las fórmulas que nosotros teníamos antes de impuestos, tenemos que agregarle Impuestos. el D Ah, por la tasa de impuestos, que va a ser nuestro escudo fiscal en valor presente. ¿Sí o no? Bueno, al metro. El metro. Algún día que fui ¿La mataste? ¿Lo descuartizaste, no? Lo metí en una bolsa. La enterró el hecho. De checar y la quedaron y quemarle. Pero quemarse igual. Ya te lo acabó, ¿no? Ha sido muy épico. Oye, Lo mismo en repaso. Lo que pasa es que Melanie Miller, no has dicho nada. Melanie Miller dice que en un mundo sin impuestos chiquilla, está ¿te la pueden pasar a la considerar cacería? el valor de una empresa sin deuda, que se pone una empresa con deuda, ¿La revivieron? siempre y cuando no sin impuestos. ¿Por qué? Porque dice que lo que genera una empresa con o sin deuda, lo que genera una máquina, por ejemplo, lo que genera un trabajador, si la empresa tiene deuda o no tiene deuda, va a generar lo mismo. Entonces, si va a generar lo mismo, Pero subí la escalera. el valor de la empresa es el mismo, con o sin palanca, entonces el cuarto tiene que ser igual. No borre, ahí, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Lo de abajo no. dale, pibe. Lo tengo yo anotado. Allá, borre nomás. Ya. Sí, me da. Eso
impuesto, ¿verdad, profe? Este fue el primer ejercicio que hicimos. ¿Se acuerdan? Sí. Esta empresa tenía un EBIT de 10.000, tenía una rentabilidad de los activos de un 20% y tenía un costo de deuda del 10%. Vamos a tirar un poquito más abajo esto. Ahí. Y la pregunta era, ¿cuánto valía esta compañía? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Empezamos a darle estructuras de deuda y de capital a esta empresa, avanzando de 10 en 10, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Calculamos la estructura deuda equity, ¿sí? Dividiendo simplemente la deuda sobre el capital. Y por lo tanto nos estamos dando cuenta que esta estructura va variando dependiendo de la estructura de capital que va teniendo la compañía. Mientras más deuda tiene esta compañía, la estructura deuda equity obviamente se hace más alta. Después calculamos el costo del equity, ¿sí? Porque recuerden que para calcular el WACC, ¿cierto? Para calcular el WACC, lo que tenemos que hacer es el costo de la deuda por la deuda partido por los activos más el costo del equity partido por el equity partido por los activos. ¿Sí? Sí. Ok. El costo de la deuda generalmente lo tenemos porque es un costo que nos da un banco. ¿Sí? La estructura de deuda la tenemos porque están acá, que se los fuimos dando con formato de 10 en 10. ¿Sí? El costo, o sea, en la estructura equity activos la tenemos. Lo más complejo siempre es esto. ¿Cómo calcular el costo de los inversionistas? ¿Cómo calcular el costo que exige un inversor? ¿Y qué es lo que hicimos para calcular el costo del equity? El rendimiento del activo. Fíjense. A través de la fórmula de los rendimientos de los activos, que era igual a Rendimiento más un paréntesis. Deuda dividido en rendimiento deuda del equity. activo, uno, rendimiento rendimiento que del activo menos costo de deuda, cierre paréntesis, por paréntesis deuda dividido. fíjense lo que estamos haciendo acá. El costo del inversionista, ¿cierto? Que es la parte que nos falta, que es esta. Lo fuimos a calcular de la siguiente manera. La rentabilidad que tienen mis activos, que es lo mínimo que va a exigir un inversionista, ¿cierto? Que va a invertir en esta empresa, más la diferencia que existe entre la rentabilidad de mis activos y lo que le tengo que pagar al banco por la estructura deuda equity. ¿Sí? Entonces, como yo tenía acá la rentabilidad de los activos y tenía el costo de la deuda, tenía esta parte y la estructura deuda equity la fui calculando acá, entonces podría haber, y lo que hicimos fue obtener el costo del equity que teníamos a medida que iba avanzando la deuda. Como era lógico, si ustedes se fijan, el costo que el inversionista le exige a la compañía mientras más deuda tenga, se va haciendo mayor. ¿Por qué? Porque va adquiriendo riesgo la compañía. Recuerden que ustedes podrían eventualmente no pagarle dividendos a los accionistas, pero lo que no pueden hacer es no pagarle los intereses a los acreedores. Entonces, mientras más deuda tiene una compañía, Los inversionistas exigen más. los inversionistas obviamente asumen que la empresa es más riesgosa y algo más riesgoso se le exige un mayor rendimiento. Por lo tanto, es por eso que el rendimiento parte desde el 20% y termina en 110. ¿Sí? Es la primera conclusión que podemos sacar acá, es que el rendimiento de los activos en un mundo sin impuestos y con deuda cero es igual al
costo del equity. En un mundo sin impuestos, en una empresa que no tenga palanca, que no tenga deuda, el costo que tiene para un inversionista es exactamente igual al rendimiento de los activos, porque esta parte se hace cero. Toda esta parte se hace cero porque no es deuda. ¿Sí? Ok. Una vez que tuve todos los costos del equity, ¿qué es lo que hice? Fue obtener el WACC. ¿Cómo lo obtuve? Con la fórmula que tenemos ahí. Costo de la deuda por 0% más el costo del equity, que lo calculamos acá, por el 100%. Y fuimos obteniendo y nos dio justamente que el WACC nos dio un 20% en esa línea. Entonces, cuando no existen impuestos, cuando no existe deuda en la compañía, los rendimientos de los activos es igual al costo del equity y el costo del equity es igual al WACC. Solamente en un mundo sin impuestos. Porque esto ya vamos a ver que se va a modificar y ya lo vimos que se modificó. Si calculo hacia abajo los demás WACC, por ejemplo el de 50 y 50, se están dando cuenta que el WACC no cambia, básicamente porque a pesar de que cambie la estructura de capital de la compañía o de un proyecto, las estructuras de deuda activos y de equity activos se van modificando también. Y por lo tanto, en base que el costo de la deuda es más barato que financiarse a través de un costo del equity, ¿cierto? Aún así, el costo que exigen los inversionistas a medida que va creciendo la deuda es mayor, producto que la empresa es más riesgosa. ¿Sí? Ok, ese fue el primer ejercicio que hicimos. Después pasamos a un mundo con impuestos. Y aquí la cosa cambia. Porque a todas las fórmulas que vimos empezamos a agregar los impuestos. Ahí está, partimos nuevamente con el valor de una compañía es igual al valor de los activos, y el valor de los activos es deuda más patrimonio. Eso no se nos puede olvidar nunca. Luego, señor Mobiliario Miller dice que en un mundo con impuestos, el valor de una empresa con palanca o con deuda es mayor que una empresa sin palanca. El valor de una compañía que antes calculábamos que era igual al valor de una compañía con palanca es igual a un valor de compañía sin palanca, ahora para hacerlos iguales tenemos que sumarle el valor presente del cubo fiscal. ¿Sí? El valor de una compañía sin deuda ahora entonces es el EBIT. ¿Se acuerdan que era el EBIT dividido por el WACC? Ahora es EBIT por el escudo fiscal o por la tasa de impuestos dividido por el costo del equity o por el WACC. ¿Sí? Porque en una compañía sin deuda, el costo del equity es igual al WACC. ¿Sí? El valor de una compañía con deuda entonces es igual a una compañía sin deuda más el escudo fiscal. Y el escudo fiscal, lo calculábamos recién, es la deuda por el tasa de impuestos. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, no? Sí. ¿Alguien se perdió entre medio? Podemos continuar. Perfecto. Hicimos este ejemplo después. Asignamos a la empresa o a este mundo una tasa de impuestos del 40%, un costo de la deuda del 10%,
un costo del equity de un 20 y un EBIT de 3.000. Y lo que hicimos fue llevarlo a una empresa desapalancada primero. ¿Sí? Digamos, fuimos al extremo. Lo único que sabíamos aquí, vamos a borrar esto, lo único que sabíamos de esta empresa es que sus pasivos eran cero. Nada más. Sabíamos además que generaba un EBIT de 3.000. Sabíamos también que como la empresa no tenía deuda, pagaba cero intereses. Y por lo tanto, el resultado después de los intereses era eso, ¿no? Pagamos impuestos sobre 3.000. 40. 40. ¿No es cierto? Y por lo tanto nuestra utilidad neta era de 2.000 menos 1.200. en otra compañía. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas. Tenemos entonces una utilidad neta de 1.800, ¿cierto? Sobre una empresa que no tiene palanca. Como sabemos que no tiene palanca, que no tiene deuda, lo que sabemos es que los activos van a ser igual a los pasivos, al patrimonio, ¿no? Que no tiene deuda. ¿Cómo calculamos el valor de los activos? Hay que saber el valor de la compañía. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos el valor de la compañía? El EBIT por 1 ahí está, El valor de la el valor de una compañía sin deuda, EBIT por 1 menos la tasa de impuesto, dividido por el costo del equity. ¿Cuánto valía la empresa? 9.000. Pasamos a una empresa con deuda. Vamos a borrar esto. Y aquí. Y lo que asumíamos es que esta empresa ahora iba a tener un pasivo de 40% del 40% de la original. Es decir, esta empresa iba a pasar de una estructura de 0 pasivos a... Pero, profe, ahí le faltaron los activos 9.000 igual. ¿Mm? No los colocó nomás. El valor de la compañía es 9.000. Nosotros sabemos que el valor de una compañía es igual al valor de los activos. Igual, no quería. Y como los activos es igual al pasivo más al patrimonio, como el pasivo es 0, Es igual. el activo es igual al patrimonio. Y ahí completamos esta empresa desapalancada, 0% de deuda. ¿Sí? Y ahí sacó el 40% de 9.000. Sí. Ya. Acá lo que hicimos fue pasar de una empresa de 0 palanca, de 0 deuda, a una con deuda. ¿Cuánto era, Lucas? 40%. 40% de 9. Le dimos un 0.4 de deuda por los 9.000. Pasamos a tener un pasivo de 3.600. ¿Sí? Lo único que sabemos de esta empresa es que sigue generando los 3.000 porque los EBIT no se modifican según la estructura de capital, ¿cierto? Pero sí teníamos ahora intereses porque debíamos el 40% o 3.600 a una tasa de interés que el banco nos prestó a el 10%. Por lo tanto, calculamos los intereses de Pasivo 3.600, que es lo que debemos como empresa, por la tasa. Por la tasa. por la tasa de la deuda. Ahí está. Y si se fijan, ya se modificó el EBIT, el impuesto se modificó
y tenemos una utilidad neta de 1.584. Como el valor de la compañía es igual al valor de los activos, ¿cierto? Sí. ¿Es correcto que yo ponga acá los 10.000 menos 400? No. No. ¿Por qué? Porque hay que hacer la fórmula. Para sacar el valor de la Porque cuenta. mandamos a mantener la misma. No, pues tenemos que restar el activo. El activo. Ya, señores, miren, esto es importante. Esto es importante. Nosotros tenemos una estructura. Nosotros tenemos una estructura, está acá, que es la inicial, donde teníamos un total de activos de 9.000. Es decir, tenemos una estructura de este modelo. Por este lado tenemos 9.000, tenemos de deuda 0, ¿cierto? Y tenemos todo este lado de patrimonio por 9.000 también. ¿Sí? Sí. Si yo pido un préstamo, como lo que estamos haciendo allá, de 3.600, quiere decir que van a ingresar 3.600 a mi caja, ¿cierto? Y además va a aparecer una deuda de 3.600, por lo tanto el balance sigue siendo idéntico, en términos de que el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, Menos constante. pero las empresas no van a ser iguales. No van a ser iguales, porque si yo agrego esos 3.600, acá tendría 9.000 más 3.600, 12.600. 12.600 y tendría 12.600. Sí. ¿Cierto? Aquí agregaría un activo que me daría caja por 3.600 Deuda. y tendría una deuda contra el banco ahora de 3.600. Debe ser. ¿Sí? Si esa es la finalidad, si la empresa va a buscar un préstamo para hacer un Aumenta el proyecto, capital. entonces esta empresa ya no es comparable. Si esta empresa va a pedir el préstamo al banco para recomprar sus propias acciones, eso sí es Comparado. comparable. Por lo tanto, debo seguir yo teniendo la misma cantidad de activos. ¿Verdad? Tengo que seguir manteniendo la cantidad de activos y, por lo tanto, el patrimonio es el que cae. Disminuye. ¿Por qué cae el patrimonio? Porque con el dinero que pedí al banco salía a comprar mis propias acciones. Por lo tanto, hay menos acciones en circulación y, por lo tanto, cae mi patrimonio. Activo menos. Y eso sí ya es comparable. Fíjense que los activos o el lado izquierdo del balance siguen siendo los 9.000 y el lado derecho del balance siguen siendo los 9.000. Eso más eso es 9.000 y eso es 9.000. Por lo tanto, aquí ya puedo comparar dos empresas con distintas estructuras de capital. El valor de la compañía vale 9.000 sin deuda, pero con impuestos. El valor de la empresa apalancada no vale 9.000, vale 10.400. ¿Por qué? Porque el tener deuda Aumenta el valor de la compañía. Aumenta me el trae un valor. beneficio fiscal. Ese beneficio fiscal es un escudo fiscal que me va a traer un ahorro durante el tiempo que tenga deuda. Por lo tanto, si yo traigo valor presente esa deuda, mi compañía se valoriza. Y al final de la clase, la última clase, hicimos este gráfico, ¿se acuerdan? En que yo grafiqué Tamaño de la deuda, los impuestos y el tax. exactamente. Exactamente. Entre la deuda y el patrimonio sumaban un 88% en el total de la torta, ¿cierto? Y los impuestos en todos estos patrimonios Era un 12%. y deuda generaban un 12% de la torta. En cambio, cuando dibujaba la empresa apalancada de la misma torta, tenía ahora un 36% de deuda, un 54% de patrimonio, pero fíjense lo que pasó con los impuestos. Pasó a ser de un 12%
Un 10. a un 10%. Entonces, lógico que el valor de una compañía con deuda valga más que una sin deuda. Profe, solamente para aclarar mi duda, ¿vale más la que tiene deuda porque ese impuesto que me estoy ahorrando lo estoy valorizando como patrimonio o capital o activo para mi empresa? Es decir, lo que estoy haciendo es, como estoy teniendo deuda ahora, ¿cierto? Y la voy a tener en el tiempo, ¿cierto? Todos los intereses que yo tenga que pagar en el banco, los voy a descontar de mi base imponible para pagar impuestos. Entonces, en vez de tener una utilidad de 5.000, voy a tener una utilidad de 4.000 y voy a tributar sobre esa base. Entonces, como disminuyo mi base imponible, pago menos impuestos. Como pago menos impuestos, le traigo valor presente todo ese ahorro que me voy a generar y por tanto mi empresa vale más en el tiempo. ¿Y cuándo los trae valor presente? Acá. ¿Te acordás que nosotros dijimos que el escudo fiscal era cómo calculo yo los intereses, monto o deuda por intereses por la tasa de impuestos? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando calculo la deuda por la tasa de interés, lo que estoy haciendo básicamente es calcular los intereses de esa deuda, ¿cierto? Lo estoy multiplicando por la tasa de impuestos, que es lo que me estoy ahorrando por cada pago de intereses en tiempo cero. Y como lo estoy proyectando en el tiempo, lo tengo que traer a valor presente a una tasa descontada, que es la misma tasa de interés del préstamo. Y ahí ya sé. Descuento eso, y el escudo fiscal entonces me queda de deuda por la tasa de impuestos. Y es por eso que aquí aparecía esto. Fíjate, el EBIT lo multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Y le sumábamos el escudo fiscal. Ahí traíamos nuestro escudo fiscal a valor presente, ¿cierto? Sí. Exactamente. Recuerden que, insisto, como Gary Miller, en un mundo sin impuestos, decía que el valor de una compañía era igual a un valor de una compañía apalancada, era igual a una compañía sin palanca. ¿Sí? En un mundo sin impuestos en un mundo sin impuestos. Cuando agregamos los impuestos, como Gary Miller señaló que esta ecuación era distinta, que el valor de una empresa apalancada era mayor que el valor de una empresa desapalancada. Y si queríamos armar nuevamente la ecuación, es decir, hacer una ecuación, el valor de una empresa apalancada iba a ser igual al valor de una empresa desapalancada más el escudo fiscal. Lo que es lo mismo, el valor de una empresa con palanca es igual al valor de una empresa sin palanca más D por la tasa de impuestos. Ya, así lo conocía yo. Que simplemente es el ¿sí? Sí. Pregunta, ustedes están haciendo un proyecto, tienen una empresa, ¿qué van a querer? ¿Que el WACC sea lo más alto posible o lo más bajo posible? ¿Por qué? Porque la empresa tenía más eficiencia. Ok. Recuerden entonces que el WACC es el costo, valga la redundancia, que me cuesta hacer funcionar un proyecto o que me cuesta hacer funcionar una empresa. Por lo tanto, mientras ese costo sea menor, obviamente que mi empresa va a ser más óptima y va a valer más. Profe, ¿Sí? ¿puedo asimilar de que un WACC, un porcentaje, no es porcentaje, un WACC alto implica que la empresa tiene mayor riesgo ya que está más adeudada? Más Le cuesta más producir. endeudada. No, pero tiene que ver con la deuda. No, porque el WACC es No, lo que le cuesta producir a la empresa. No tiene que ver con deuda. El WACC más alto es tu empresa necesita más para producir lo que Es que lo veo por el punto de vista del accionista, ¿ya? Porque se entiende que el WACC, no es tasa, ya. Es bueno, el costo.
se entiende que si un WACC está alto es porque los accionistas o los inversores están pidiendo una tasa más alta porque tiene mayor cantidad de riesgo esa empresa. Es que efectivamente la aplicación puede venir por ahí porque el accionista esté pidiendo una rentabilidad mayor porque vea que la empresa es más riesgosa o porque la estructura que tiene de deuda capital no es eficiente. Ya. Entonces hay que ver por qué ese WACC no es tan alto. O sea, hay que ver de dónde viene ese movimiento, o ese cálculo. Yo, la audiencia pasada, cuando hicimos la comparación de que una empresa tenía cero Ah, pero con inversionista. ¿Ya? el WACC me dio el cero con el 25% y la Aquí. Cuando calculaste el WACC. ¿Y cómo calculaste el WACC? Puede estar por la tasa regular, de acuerdo con los riesgos del negocio, por la tasa porque sí, pues ya le explico cuáles son las variables que los pueden estar ahí. Ya, a ver, lo voy a corroborar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Otra vez. Espera. tener un menor WACC significa que la empresa tiene menos costos de producción. Sí, en Pero términos sencillos, sí. en relación la fórmula también mete a los pasivos. Por ende, mientras más endeudada está la empresa, significa que los costos son más en un menor porcentaje de gastos de la empresa en sí, porque al final son deudas. ¿Puedo relacionarlo de esa forma? A ver, La fórmula del WACC. entiendo el tema. Cuando yo calculo el WACC, ¿cierto? Y cierto, lo calculamos con el costo de la deuda, rápidamente. Vamos a empezar al revés, porque necesito alargar la fórmula para allá. Costo del equity por el equity partido por los activos, más el costo de la deuda partido por los activos. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. En un mundo sin impuestos. En un mundo con impuestos, tengo el mismo WACC, costo del equity, ok, más El costo de la deuda. Por la deuda de los Deuda de activos, los activos. por uno más TC, Más TC. más la tasa de impuestos. Tasa. TC. ¿seguro? Uno menos. Uno menos. Uno menos. No menos. Esa parte falta. Me perdí. Nosotros teníamos un WACC sin impuestos, ¿cierto? Se calculaba con el costo de que le cuesta, para la redundancia, al inversionista o al dueño por la proporción del equity activo total. ¿Sí? Más el costo de la deuda por la estructura de deuda activos. Cuando hay impuestos, recuerden que esta parte se ahorra impuestos. ¿Sí? Esa parte que yo pago intereses al banco, esos intereses los rebajo de mi base imponible, y si lo rebajo de mi base imponible, lo rebajo de mi utilidad neta. Y por lo tanto, de la utilidad neta, como paga impuestos, la utilidad neta como paga impuestos, mientras más baja sea la utilidad, menos impuestos pago, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Mientras más baja la utilidad, Mientras más baja la utilidad, Mientras más, menos impuestos pago. mientras menos gana uno, menos impuesto paga. ¿Cierto? Si yo gano 0, ¿cuánto impuesto pagaré? Cero. Cero. Si yo gano 100, ya empiezo a pagar. ¿Sí? Ideal de cuánto se podría enrolar por eso en tiempo. Si ella recibe un beneficio, Para allá vamos. Vamos a obtener la estructura óptima del financiamiento. Porque efectivamente existe una proporción deuda-equity que hace que la empresa valga más. Entonces, necesitamos de alguna manera determinar cuál es la estructura óptima de financiar una compañía.
¿Esto será lo óptimo? No sabemos. Desconocido. Desconocido. La verdad, Todavía no sabemos si lo óptimo. depende. ¿Qué es mejor, esta empresa o esta empresa? Apalancada. Apalancada Según ¿cierto? Mobiliario. es mejor en este caso. ¿Por qué? Porque le entregan más mayor valor a la compañía. Ok, y cada vez que yo le voy agregando deuda a esto, imaginemos que ahora ya no es un 0,4, es un 0,8. La compañía se revaloriza, ¿cierto? Y vale más, según Mobiliario Miller. ¿Sí? Y si bien Mobiliario Miller sienta las bases de las finanzas corporativas, no todo lo que dijo o no todo lo que hizo es correcto. Porque una de las cosas que no contempló Mobiliario Miller fueron los costos de quiebra. Efectivamente la empresa vale más, ¿cierto? Pero estás más expuesta en el mercado. Por lo tanto, debemos hacerle algún ajuste todavía a eso. ¿Le puede bajar la temperatura? Están 25 Entonces, el cuarto impuesto al final Era una hoja es caliente. Ya, hasta aquí fue lo que habíamos visto la semana anterior, ¿no? Sí. Y quedamos con una pregunta que no nos respondió la duda. ¿Qué pregunta? ¿Qué ¿Cómo pregunta afecta la queda? estructura de capital en el valor bursátil de la compañía? Y la asemejaste de inmediato a la estructura óptima de financiamiento. Ok, para allá vamos entonces. Dijo que tenía un efecto en el valor de la acción de la compañía. óptimo de la estructura de capital. Efectivamente. Calcular vamos a- óptimo de la estructura que maximizar el valor de la compañía teniendo en cuenta el costo de la quiebra. Aumenta el valor Ah, ya. Oye, hazte un poquito más para el lado. A ver, profe, espérese un poquito. ¿No me puedo hacer más al lado? Porque Ah, pero no veo. Ya señores, vamos por partes. no, después me ¿Se viene o lo agrandamos? Bien, profe, bien nomás. Ahí está bien. Ahí. Ya. Empezamos. El valor de una compañía, siempre empezamos igual, ¿ah? El valor de una compañía o de un proyecto es igual al valor de los activos. Y el valor de los activos es igual a la deuda más el patrimonio. No se nos puede olvidar nunca. ¿Ya? Vamos a tener un EBIT de 15.000. Un costo del equity desapalancado de 15%. Recuerdan que el costo del equity, cuando la empresa no tiene deuda, es igual al rendimiento de los activos, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Vamos a tener una tasa de impuesto del 30% y vamos a tener una tasa de deuda del 8%. Y además, y aquí le vamos a agregar esto, vamos a tener en circulación 100 acciones. 1.000 acciones. 100 acciones. Así que aquí empezamos a jugar con los bursátiles también. Ajá. ¿Por qué? Era tan bonito. Sí, pues no le una casita. Además, sabemos las fórmulas que están acá. El valor de la firma, el valor de la compañía es igual al EBIT Más por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? dividido en el WAC. Dividido por el WACC. El costo del equity con deuda es exactamente igual como lo calculamos sin deuda, pero multiplicamos la parte de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos por el escudo fiscal. El valor de una compañía sin palanca sigue siendo menor que de una compañía con deuda, y el valor de la firma o el valor de la compañía
cuando hay impuestos, SLPIT por 1 menos la tasa de impuestos partido por el costo del equity sin palanca más el escudo fiscal. ¿Sí? Bueno, Sí. ok. ¿Están copiando? Sí. Sí. Siempre. Elsa, por favor. No me había dado cuenta. Le creo. No le diga a nadie. Ese comentario fue innecesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Supéralo. ¿Estamos? No, profe. Solo para copiar. Ya, vamos repasando los campos que tenemos acá. Sí. Tenemos deuda en porcentaje, tenemos capital en porcentaje, tenemos la estructura deuda equity, ¿cierto? Que es fundamental para calcular el WACC. Tenemos el costo del equity, Tenemos visión y misión. el costo del equity, tenemos el costo de la deuda y la deuda en pesos Misión. Acto de verdad. y el capital en pesos. ¿Ya? El precio de la acción. ¿Qué pasa cuando empezamos a endeudarnos? Empezamos a recomprar acciones. ¿Y cómo cambia el panorama de las acciones en circulación? Tenemos capital, El guac. tenemos el WACC, El valor de la firma. el valor de la firma y el valor de la compañía. Lo vamos a calcular de dos maneras distintas. ¿Qué dice ahí el lado igual? Al lado izquierdo. ¿O no dice nada? Capital. Capital no dice nada. Capital, espacio vacío. Profe, ¿este lo va a subir? Sí. Bacán. Sí, mejor, digamos, prestemos Sí, atención. mejor pongamos atención. Capital. ¿Van bien ahí? Sí. Nada. Pues sí, porque iba a Por subir. eso se Ahora O sea, ese WACC, llega la verdad. valor de la firma y valor de la firma. Costo del equity con interés. ¿Estamos? Pero si el profe lo va a mandar. ¿Estamos? Ya. Tengo de capital, precio de acción, recompra. Ya, señores. Vamos a esconder esta celda, esa, porque la vamos a abrir una vez que vayamos avanzando. Y vamos a terminando la clase. Vamos a terminar la clase en este momento. Sacar el capital. Espérenme que vean de la fórmula acá. Una cosa que iba saliendo con el agua ahí. Iba pasando y sacamos.
Pongo más de toda la segunda. Acá. Profe, no entiendo. O sea, no recién empezando, pero Y ahí está. ¿Sí? ¿Estamos, no? Ya. Lo único que sabemos, y vamos a empezar este análisis con una empresa que tiene deuda cero. Si esta compañía tiene una deuda cero, si tengo los datos que están allá a la izquierda, automáticamente podría saber cuánto vale esa empresa, ¿no? Correcto. ¿Cuánto vale esa empresa? Y lo vamos a calcular en esta celda de acá. Ya. 70.000. Esta. ¿Con qué fórmula? Con esa. 70.000. Vamos a decir verdad. Más 15.000. el EBIT, el EBIT, 15.000. ¿cierto? Por 1 menos 1 Uno menos 30. el 30% que es la tasa de impuestos. De paréntesis. Dividido En el el En el costo costo del del equity equity. sin deuda, Sin deudas. ¿cierto? Sí. Aquí esto vamos a colocarle paréntesis a todo. Sí, porque Y ahí más el escudo fiscal, sí. ¿cierto? Que es A ver, la La deuda, deuda. que es cero, Sí. por la tasa de Tasa impuestos. de impuestos. Por los 30. por el 30%. Sí. ¿Sí? Ujú. Si se fijan, todas las alternativas o las variables que tomamos, la única que va a ir cambiando es el EBIT, se va a mantener. Sí. El costo o la tasa de impuestos se va a mantener, ¿cierto? ¿Qué más colocamos? La deuda es la única que cambia. La deuda A deuda. básicamente va a ser lo único que cambie. Por tanto, puedo empezar a fijar todas las variables menos La deuda. la deuda. De 4, esto es... Profe, ¿podría repetir eso? También. ¿La fórmula? Ese no. Ese no, y ese sí. ¿Sí? Ujú. La empresa vale 70.000. Profe, ¿puedes repetir el paso, por favor, que no me... ¿Puedo repetir qué? todo lo que hizo hoy? Por favor. Ok. Más. Una empresa que tiene cero deuda, ¿cierto? Puedo calcular automáticamente su valor usando el valor de la firma. El valor de la firma es igual al EBIT por 1 menos la tasa de impuestos dividido por el costo del equity más el escudo fiscal. ¿Qué es lo que hice acá, señores? Simplemente hice esto. Valor de la empresa es el EBIT El EBIT. multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos dividido por el costo del equity, todo eso más D por TC, que es el escudo fiscal. Eso hice. Y obtuvimos que la empresa con palanca cero, con deuda cero, vale 70.000. ¿Ah? No, no me da. No sé. De celular. Dice que le pongo más. Profe, ¿puedo poner de nuevo la fórmula de los... Por favor, primero, por favor. Pero está anotada ahí en la que está en la pizarra. Sí, pues arriba, Jenny. Yo no entiendo así, todos no entiendan, ya. Yo te entiendo, compañera. Gracias, por favor. Digamos, ¿no? Yo no entiendo. Pero no te Con más pongas. paréntesis, los 15.000, ¿cierto? Sí. Ya está. Ya está. Menos la tasa de impuestos.
30%. ¿Sí? Cierro, divido. ¿Ya? Ya, ahí voy bien. Ahora vuelvo a cerrar Cierra paréntesis. más Más el escudo fiscal. ¿Sí? Deuda. deuda que cero. La tasa de impuestos. Cierro paréntesis. ¿Sí? Ya, ¿estamos? Gracias, profe. ¿Y a dónde lo fijó? ¿A dónde lo fijó? Acá. Dijo todo menos la deuda. Todo fijado, todo fijado. ¿Qué más sabemos de la tabla? ¿El costo de la deuda tenemos? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Cuánto es? 8%. 8%. Si tenemos el valor de la firma y tenemos la deuda, ¿sabemos el capital? Sí. ¿Qué es el capital? El El valor de la firma, bueno, el costo de la deuda. Menos la deuda, ¿no? Perfecto. Obviamente, como no tenemos deuda, el capital y el valor de la firma son iguales. Espérame. ¿Sí? Más. Menos el costo de la deuda. Porcentaje de la deuda es cero. Espera. El Ok, capital. el valor del porcentaje es Valor de la firma. Espera, profe. Elsa. Menos la deuda. Valor de la firma. Menos la costo de deuda. Deuda dividida. Menos deuda, no el costo, menos deuda. Menos cero, ese. Ya, ahí está, eso. Eso menos lo otro. No, Ya, deuda. ahora nos vamos para otro lado. ¿Estamos? Estamos. Ya, ¿cuál es el porcentaje de la deuda? 8%. El porcentaje de la deuda dividido ¿Deuda dividido en qué? el valor de la firma. En el valor de la firma. Que obviamente da cero. El capital es lo mismo. El capital es el capital Dividido el valor de la firma. dividido en el valor de la firma, ¿no? Sí. Profe, ¿el valor de la firma es lo mismo que el activo? Sí. La Ya, deuda. ¿y por qué? Solo por preguntar. Ah, para entender la estructura de capitales. Es la deuda dividida en que es lo mismo que deuda dividida en activo. O sea, deuda dividida en activo es lo mismo que deuda dividido en el valor de la firma. En este caso sí. Ya. Eso, más después de lo que Fíjense, el Ya, y el porcentaje de la capital. deuda, señores, el porcentaje de la deuda en esta compañía es lo que tengo de deuda sobre el valor de la firma. Lo que tengo en capital es lo que tengo en el capital sobre el valor de la firma. Obviamente, como no tengo deuda, el porcentaje de la deuda es cero, el capital es 100%. 100%. Ya puedo calcular la estructura de deuda equity. ¿Sí o no? Sí. Tengo la deuda, Dividido tengo por capital. el equity. ¿Sí? Obviamente es cero. ¿Cuánto vale el costo del equity en esto? ¿Cuál es el costo del equity? Sí. Rendimiento más. Sin haber calculado nada, mirando solamente los datos. ¿Cuánto vale el costo del equity? 15%. ¿Por qué 15%? Por el rendimiento. Debe ser similar al rendimiento de los activos. Sí, yo sabía que eso era ley. ¿Por qué qué? No hay deuda y tiene que ser Igual al similar rendimiento, al pues. rendimiento de los activos. ¿Lo calculamos? Calculemos. ¿Qué dice? ¿Costo del equity? Rendimiento de la. Rendimiento del activo, que es lo mismo que el costo del equity sin 15. ¿ok? Más Deuda. Deuda que está al lado. Dividido. Dividido en X. Dividido en equity. por paréntesis 15 Menos. menos el costo de la deuda, ¿cierto? Sí. Y todo eso multiplicado por 1. 1 menos TC. la tasa de impuestos, ¿cierto? Como hay un cero entre medio, es lógico que esto nos dé 15. 15. De 20. Es lógico. Es lógico, mira, 85. Recuerden que una empresa que no tiene deuda, señores, una empresa que no tiene deuda
tu costo de equity es igual al rendimiento de los activos. Y por ende el WACC es similar al costo del equity. Ayer. Calculemos el WACC. El WACC sería No se me pierdan, no se me pierdan. ahorita de nuevo. A buscar el Profe, aquí me falta uno. Ay, perdón. Era por dividido en TC. era dividido por Eso. Bien, nuevamente, recapitulemos. Acá tengo una serie de datos, ¿cierto? Sí. Lo único que tengo acá es un ejemplo de la empresa que tiene cero deuda, que es la más fácil, ¿cierto? Cero deuda. Si esta empresa vale cero, yo automáticamente puedo obtener el valor de la firma. El valor de la firma, la fórmula está acá. El EBIT por 1 menos la tasa de impuestos dividido por el costo del equity, ¿sí? Más el escudo fiscal. Si yo lo hago en una fórmula, a deuda cero, me sale que el valor de esta compañía vale 70.000. Además, como sé que el valor de una empresa es igual al valor de sus activos, ¿cierto? El valor de sus activos es igual a la suma de la deuda más el patrimonio. Como la deuda es cero, puedo obtener el capital. ¿Sí? Capital es igual al valor de la firma porque la deuda es cero. Todos los otros datos, el 8% eso me lo dan. Y aquí empiezo a calcular 0% de deuda sobre 70.000, entonces tengo un porcentaje de deuda en mi balance de 0. 70.000, que es el capital, sobre